Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Nani Castañeda, y me imagino que algunos de los que estáis aquí me conocéis, otros no. Soy el director de la Feria del Libro de Granada y nada, estoy aquí hoy acompañando un poquito a la ponente que está a mi izquierda, que aunque parezca mentira y yo lleve 25 años en la gestión cultural y en la música granadina, etcétera, etcétera, y ella lleve esos mismos años o más haciendo mil cosas para la Junta de Andalucía y para la ciudad, pues no nos conocíamos hasta ahora mismo hace 10 minutos. Tenemos amigos comunes, gente que seguramente a ambos nos ha hablado del otro, pero no nos conocíamos. Y bueno, a mí me hizo mucha ilusión cuando preparamos esta feria. Hemos preparado varias cosas interesantes en el Cuarto Real de Santo Domingo, que sin duda es uno de los recintos más maravillosos que hay en la ciudad para hacer cualquier cosa y sobre todo para venir y meterte en ese salón que hay detrás donde este señor al que se le compró tenía su televisión y su catalítica, que ya me hubiera gustado a mí que mi salón fuera ese cuando era chico. En fin, el sitio es precioso y teníamos muchas ganas de hacer varias cosas. Una de ellas la reposición de la serie de Lorca que estamos haciendo, como sabéis, que algunos de los que estáis aquí estáis viendo puntualmente todos los días. Y otra de ellas era una de las sesiones de Granada Inspira, un ciclo que nació el año pasado y bueno, que a varios de la organización de la Feria del Libro se nos ocurrió que sería bonito hacer un ciclo de conferencias en cada Feria del Libro sin necesidad de hablar de libros, sin necesidad de que tenga que haber una contraprestación de firmas, de ejemplares, de este jaleo que se traen todos los autores en la feria, que fueran totalmente desinteresadas para colocar a la ciudad de Granada como el foco de atención de diferentes artistas, personajes, pintores, escultores, músicos que se han visto fuertemente influenciados por la ciudad, por nuestra ciudad, ¿no? Aunque a veces no seamos los mejores hospederos y los mejores mecenas de nadie, pero bueno, la ciudad es que la verdad es que ha inspirado a mucha gente, por eso se llama así el ciclo. Y en esta comisión de la Feria del Libro, durante estos meses surgió el nombre de Fortuny y el nombre de María del Mar Villafranca, que es quien hoy os va a hablar. Yo venía un poco a presentarla, no me puedo quedar. El otro día comentaba con amigos y en redes sociales que lo peor de organizar un evento tan gigante como la Feria del Libro, no sé cómo serán otros, pero la Feria del Libro es muy grande, es que te lo pierdes todo, o sea, es un desastre. Todo lo que me gusta no puedo asistir, pero bueno, quería estar aquí, darle las gracias a María del Mar en nombre de la comisión, de la feria y de mí mismo por esta charla que nos va a ofrecer sobre Fortuny. Y bueno, yo no creo que haya mucho que presentar a María del Mar, o sea, pues prácticamente lo ha sido todo en la gestión cultural y en el patrimonio de la Junta de Andalucía y en Granada. Fue, como sabéis, muchísimos años la directora del Patronato Alhambra. Ahora es la vicepresidenta, si no me equivoco, ¿verdad?, de la asociación Fortuny M Culture. Y bueno, pues estoy convencidísimo de que nos va a dar una charla tremenda sobre Fortuny y que la aprovechéis y que la disfrutéis mucho, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Yo te voy a... A ti. Yo me quedo un poquito y cuando me Vale. termine. Bueno, sobre todo por oír las palabras de agradecimiento, que sin duda pues yo muy complacida y especialmente por el tema, ¿no?, que se me proponía. ¿Se oye? ¿Qué ha pasado? Es que hay que pegarlo mucho o algo así, no sé. Vamos a ver. Decía que me siento muy agradecida y también complacida. Primero porque exista un ciclo dentro de la Feria del Libro dedicado a Granada Inspira, porque como bien ha dicho el director de la Feria del Libro, Nani, que pues Granada tiene entre sus rasgos, entre sus singularidades, entre sus elementos de relevancia, no solo la Alhambra, sino que quizás por la Alhambra y por la propia ciudad, pues ha hecho que muchas personas se inspiren, vivan aquí e incluso vengan, ¿no?, motivados por esa estela que se fraguó en un momento determinado, pero que al final la palabra diversidad y la palabra riqueza, creo que estamos en una feria del libro, que es una feria de palabras, pues creo que podría definirlas bien. Y por tanto yo tengo que confesar en primer lugar que yo no soy ninguna especialista en Fortuny,
pero sí es verdad que Fortuny, como historiadora del arte, siempre me ha gustado. Y me ha gustado no solo como un artista, sino también como parte de una saga de artistas. Y siempre me resultó muy interesante la figura de su esposa, Cecilia Madrazo, que fue viuda joven y que luego tuvo que sostener también el propio legado, la responsabilidad de una carrera que estaba en su momento de plenitud y que también fue la que tuteló en parte al hijo, ¿no? a Mariano Fortuny, que es muy conocido, mucho más conocido fuera de España que en España, y por supuesto en Granada, que fue su ciudad en la que nació, como os contaré, pues me parece que merecía el reconocimiento y por eso pues una serie de profesionales el año pasado, aquí mismo, hace justo un año, pues decidimos dar a conocer este ambicioso proyecto, el Proyecto Universo Fortuny, y yo pues quiero hoy recordar también a su presidente, que se nos fue hace muy poco, a José Francisco González, que nos unió, y que bueno, pues también en parte pues se debe a él toda esta iniciativa. Así Además, que os constituiste en plena Feria del Libro. En plena Feria del Libro. Así que bueno. y por eso también todos los años nos propusimos que siempre que hubiera una novedad editorial en relación a Fortuny, padre, hijo, familia, todo lo que contribuye a ello, pues poder tener la oportunidad en la Feria del Libro de participar. Bueno, pues ya tenéis mi compromiso de que así será. Muchas gracias, Nani. Te lo agradezco y además invito a todos porque el viernes tendremos a un conservador del Museo del Prado que ha investigado sobre las cartas y sobre también otra investigadora que no puede venir y que son los dos libros que la asociación pues ha querido presentar aquí porque ya se presentaron, bueno, no se presentaron oficialmente en Madrid, pero aprovechando la exposición de Madrid pues fueron dados a conocer y los traemos aquí. Os invito a todos para que podáis conocer en profundidad también esa investigación tan importante que se ha hecho y que ha arrojado mucha luz sobre el conocimiento ya de por sí importante y vasto que se tenía de la obra de Fortuny. Así que bueno, pues voy a empezar cuando... Muy bien, muchas gracias. Yo me voy a poner por allí. Perfecto. Si me tengo que ir, me voy, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues queridos amigos, en primer lugar también a vosotros muchas gracias por dedicar una parte de vuestro tiempo a escuchar, pues a lo mejor algunas cosas que ya saben, otros que les podrá descubrir algún dato o alguna idea. Desde luego sí quiero hacer un preámbulo porque he intentado, y puesto que tenemos y conocemos las palabras del artista y de su entorno, pues he querido utilizar sus palabras como hilo conductor de lo que yo les voy a contar hoy aquí. Y voy a hablar de la Granada de Fortuny porque él mismo, cuando viene a Granada, en una de sus cartas, que le manda a uno de sus amigos, al pintor Martín Rico, que está fechada el 25 de noviembre, le dice que pintaremos patios y gitanos a voluntad. Creo que es expresivo, ¿no?, de la búsqueda de algo que era muy singular en la arquitectura granadina, que era el patio, ¿no?, la casa patio, que luego incluso él vivió en una de ellas en la ciudad, y los gitanos, que eran una etnia que, ubicados en el Sacromonte, le daban a la ciudad un carácter exótico, además de la propia Alhambra, como veremos. También las palabras de su primer biógrafo, el barón Charles de Davilliers, le dice, y él lo transcribe en esa primera biografía, y dice: la tranquilidad del lugar, la magnanimidad del clima, la facilidad de la vida, la poesía de los monumentos moriscos, todo le complacía en Granada. Y más de una vez me dijo que los 2 años que pasó allí fueron de los más felices de su vida. Felicidad que parece que es la ambición de la sociedad contemporánea, también Fortuny la intentó buscar aquí. Y sin duda, creo, sinceramente, a juzgar por los escritos que hoy conocemos y por el entorno que vivió, desde luego, sin duda, fueron de los más felices de su vida. Pero les propongo hacer un pequeño viaje para conocer el porqué de esa estancia granadina de Mariano Fortuny. En esta imagen tenemos a unos pintores, 3 de ellos franceses, Henri Renaud, Frédéric Laguilhermie, Georges Clarins y José Laguna, pintor que los 4, ataviados con atuendos de pintores,
se fotografían en el patio de los Leones, en el acceso a la sala de Dos Hermanas, y Clairins y Regnault sabemos que su contacto con Fortuny en París era de mucha proximidad, y ellos le sugieren que vengan a pintar a Granada, que ellos lo están haciendo y que además es una ciudad más tranquila que Sevilla y que gozaba también de ese aire orientalizante que le había impreso su patrimonio musulmán, hispano-musulmán, su patrimonio nazarí. Así que eso coincide en todos los investigadores en que puede ser una de las razones por las cuales se animara a venir a Granada. La otra es también una circunstancia personal de Mariano Fortuny. Él, antes de venir a Granada, ha conocido a la familia Madrazo, una familia muy influyente en España. Recordemos que José Madrazo fue director del Prado y pintor real, pintor de Carlos IV, después de Goya. Federico de Madrazo, el suegro que será de Fortuny, era también director del Museo del Prado y un gran artista. Y los hijos de Federico de Madrazo, en el que aparecen aquí dos de ellos, Raimundo y Ricardo, los dos que más contacto tuvieron con Fortuny, se terminarían convirtiendo en sus cuñados. El personaje que está sentado es uno de sus mejores amigos, José Domingo Irureta Goyena, con el que consultaba todos los aspectos que tenían que ver de otra de sus facetas, que era la de coleccionista de arte, y especialmente de arte hispano-musulmán. Y en esta fotografía familiar viene realizada, además, a los pocos meses de haberse casado con Cecilia de Madrazo, nos presenta su entorno de más proximidad. Y en el año 1870, es decir, unos meses antes de venir a Granada, Cecilia y Mariano están instalados en París, después de haberse casado en Madrid, que se casan el 27 de noviembre del año 67, después de vivir un tiempo en España. Irán a Roma, unos meses en el Escorial, después irán a Roma y de Roma irán a París. Y en París fue, yo creo que muy determinante la vida de este artista, porque en primer lugar todo el sistema de las artes que estaba montado en la ciudad de París en ese momento, con los marchantes, con las exposiciones, con los catálogos, es decir, ese momento de máximo interés. Todavía no ha irrumpido el impresionismo, pero ese sistema de las artes que se está montando pues hace que Fortuny entre en el circuito del mercado artístico con Adolphe Goupil, uno de los más relevantes y los más singulares marchantes de arte, y será uno de los artistas que le procuren también a Goupil mayores beneficios. Veremos que al principio Mariano Fortuny está muy contento de esa circunstancia, de esa situación, lógicamente, como pintor que viene de un origen humilde. Él había nacido en Reus y se había formado de una manera también académica, pero su familia, desde luego, era de menos posibles que la familia con la que había emparentado. Y esto le preocupaba al artista, y, lógicamente, el hecho de conseguir que sus cuadros, su obra, se pudiera canalizar a través del circuito del sistema de artes, a través de uno de los más importantes marchantes de París, pues evidentemente le había permitido gozar de un nivel económico por lo menos a la altura de las expectativas que él quería para que su esposa, que se había educado y que era una mujer también muy culta, aquí la vemos en ese estudio parisino de Charles Albert Bertal, donde se fotografiaba, por cierto, la mayor parte de la burguesía culta de París, y vestidos con sus galas, pues también la forma en la que el artista los retrata, en la que el fotógrafo les retrata, no es el típico retrato compuesto, ¿no?, y solemne, sino que describe algo de la personalidad de la propia esposa lectora, y a su vez Fortuny se inclina ante ella para ver lo que lee, ¿no? He elegido esta fotografía de las muchas que hay de ese día de fotografía, quizás por el contexto de esta conferencia. Un París en el que hay muchos artistas españoles afincados allí. La nómina es muy larga.
pero voy a citar algunos de ellos: Martín Rico, Bernardo Ferrandiz, Rogelio Egusquiza, Vicente Palmaroli, Eduardo Samacois, Tomás Moragas, José Villegas, Ramón Martí Alsina, un conjunto de artistas que se habían trasladado a París, en primer lugar por esta circunstancia del mercado del arte, pero también porque en París era el foco, el centro fundamental de la cultura artística del momento. Roma había declinado en favor de París y en París se estaba fraguando pues todo ese mundo que en aquel momento era el plenierismo, el pintar al aire libre, terminar las obras en taller, y luego será el lugar donde expongan, como saben ustedes, los impresionistas. Allí también había conocido a los pintores franceses citados anteriormente, a Renoir, a Clérin y también a Benjamin Constant, que se convertiría, este último más joven, en el tutor artístico de su hijo. Y allí, además, asiste todos los lunes a una tertulia que el barón Charles de Davilliers hacía, y donde lo más granado de esa intelectualidad francesa pues se reunía para hablar de arte, de cultura y particularmente del coleccionismo, de un coleccionismo en donde el mundo de Oriente, el mundo de muchos orientes, no solo el Oriente islámico, sino el Oriente japonés, el Oriente chino, el Oriente afgano, es decir, todo lo que estaba al este, empezaba a cobrar un protagonismo en el mundo plástico, en el mundo de la inspiración artística de este momento. En ese sentido, y antes de venir a Granada, él ha pintado esta obra, La Vicaría, muy conocida. Esta es la versión definitiva de las tres que se conocen. Él confesó que el cuadro, el motivo, la motivación de pintar tenía que ver con el proceso que había vivido previamente antes de casarse y toda la documentación que tuvo que aportar. Y bueno, estaba en la línea de lo que es el arte de Fortuny, ¿no? Un arte técnicamente muy cualificado, verdadero virtuoso del pincel. Esos cuadros que habían puesto de moda otro artista francés, Meissonier, que pintaba cuadros de personajes ataviados con ropas del siglo XVIII, y en el que empieza a aflorar un colorido muy brillante, sobre todo en las vestimentas de las mujeres que aparecen en el centro, y esa reja, que algunos quisieron ver también, pues parte de ese gusto que tenía el propio Fortuny por la forja, que le llevó incluso a practicar el arte de la forja, aquí en Granada, por cierto. Y en ese sentido, La Vicaría representa un hito también en el mercado artístico, porque Goupil se la compra a Fortuny por 25.000 francos y hace un extraordinario negocio, porque la vuelve a vender por la cantidad de 70.000 francos. Así que este era un poco el tema. Yo creo que ese hecho, que le hizo enormemente feliz en primera instancia a Fortuny, después fue también una situación que le preocupaba, porque en el fondo cuando viene a Granada viene a buscar otras cosas. Se supone que, y eso lo dicen los especialistas, La Vicaría culmina una parte de su etapa y viene a Granada. ¿Y cuáles son esas motivaciones para venir a Granada? Pues buscar nuevos horizontes para su pintura, lo acabo de comentar. Granada era una ciudad meta de artistas durante todo el siglo XIX y, lógicamente, en la mente de alguien que se interesaba por el gusto por lo hispano-musulmán, el gusto por lo exótico, quería también experimentar cómo era esta ciudad y las posibilidades de un sur que le atraía por la luz. También había otra motivación, que era incrementar ese coleccionismo que había comenzado también en París, y que no solamente se nutría de piezas hispano-musulmanas, también había piezas del Renacimiento, había piezas que formaban parte del mundo de lo exótico, de lo japonés, armas, estaba muy aficionado también al coleccionismo de armas y de uniformes antiguos, tejidos, sobre todo tejidos, y plasmar la luz del sur. Creo que son tres, hay otras muchas más motivaciones, pero estas tres van a ser un poco el hilo conductor de lo que vamos a hablar aquí. ¿Cómo viene a Granada? Era difícil, como pasa ahora, llegar a Granada. Eso no ha cambiado, ¿no?
también había problemas de comunicación en ese momento. Él viene desde Madrid, se conducen hacia Córdoba porque la carretera iba hacia Córdoba, después se detienen en Sevilla, allí estuvieron 4 días visitando a otro amigo, al hermano de Gustavo Adolfo Bécquer, a Valeriano Bécquer. También visitan la catedral, los reales alcázares, pintan en la casa de Pilato, donde se conservan algunas obras también. Y además se adelantan, Mariano Fortuny y Ricardo, se adelantan a Granada para buscar alojamiento, y cuando ya lo encuentran y lo confirman, llegarán el 9 de julio de 1870 a la 1 de la madrugada, según conocemos por las cartas que se han conservado. Cansados, y sobre todo hacen hincapié en las 4 horas de viaje en diligencia que tienen que hacer desde Archidona hasta Loja, porque no había tren, no comunicaba el tren. Ya desde Loja hacia Granada sí cogieron el tren. ¿Bien? O sea, trayecto difícil. Llegar a Granada seguía siendo complicado en estos tiempos, días, jornadas bastante largas y de cansancio. Y venían con una niña pequeña, porque la hija mayor del matrimonio, la pequeña María Luisa, había nacido hacía 2 años. ¿Y dónde se alojan? Pues se alojan en la pensión Siete Suelos. La pensión Siete Suelos estaba en la Alhambra, y allí también se habían alojado Reñol y Clairín, y es muy probable, ese es otro dato más que confirma la posibilidad de que la sugerencia del viaje le viniera de estos amigos franceses. He procurado que las imágenes que voy a utilizar para intentar reconstruir la Alhambra y la Granada de esa época sean todas de las fechas en las que ellos estuvieron aquí. Algunas son de Ayola, del fotógrafo José Ayola, como esta, otras van a ser del fotógrafo Jean Laurent, de uno de sus álbumes. En algún caso no son de ellos, pero sí he intentado procurar que esté lo más próximo cronológicamente para que las imágenes ganen en verosimilitud. Esta era la imagen muy reconocible del Hotel Washington Irving a la derecha y de la pensión Siete Suelos a la izquierda. La pensión Siete Suelos hoy no existe, pero en esa época tengo algunas imágenes, gozaba además de una crujía, no era una pensión con un edificio pero sí se adaptaba a la alineación de la calle, pero estaba prácticamente, incorporaba todo el espacio que estaba conexo o tangente a la Torre de Siete Suelos, Esta es la imagen, y esta es otra serie de detalles en la de la izquierda, que es una fotografía que no tiene demasiada calidad, pero bueno, nos permite ver que además del edificio había unos jardines. Había unos jardines donde con el buen tiempo pues se celebraban pequeñas veladas, se celebraban incluso Marín Rico, el pintor amigo suyo, tocaba la guitarra y hacían algún que otro quiebro flamenco, los gitanos como el caso de Carmen Bastián, de la que hablaré más adelante, también sabía bailar y bailaron. Es decir, vivieron en esa fonda de Siete Suelos los primeros meses casi de un modo muy familiar. Y lo relata de esa manera, como veremos. Otras perspectivas del entorno, de cómo estaba en ese momento esa zona, ese sector de la Alhambra. Vemos en esta imagen y en otra que pondré a continuación cómo la Torre de Siete Suelos tiene unas construcciones, primero tiene un nivel de conservación que no se parece a lo que hoy podemos apreciar porque se restauró, pero tiene por encima construidos una serie de elementos que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero que son recrecidos, de reforzamiento que se mantenían desde la época de las guerras carlistas, porque todo este sector en la Alhambra quedó semiderruido con la voladura de los franceses cuando se retiraron después de la Guerra de la Independencia. Aunque la imagen es un poco nítida, porque no he podido, tenía mejor calidad de imágenes, pero si no el PowerPoint no se me cargaba y tardaba mucho, y pido esas excusas, pero en esta imagen del archivo de planos del Patronato de la Alhambra se puede ver perfectamente dónde está situada la Torre de Siete Suelos y cómo la pensión o fonda Siete Suelos ocupaba esa crujía que decía, alineándose a la calle, y el resto
se quedaba como zona de jardines. Incluso este plano un poquito posterior, donde permite ver en la parte de la derecha el perfil adaptándose a ese terreno escarpado que representaba también el foso de ese sector de la muralla de la Alhambra. Incluso en un plano posterior, el que hace Modesto Cendolla en 1910, cuando se está inaugurando el Hotel Alhambra Palace, que aparece aquí, y que realmente se realizó con la idea de trasladar, que era la puerta de entrada a la Alhambra, pues aquí aparece este sector denominado como Jardines de los Siete Suelos. Luego el concepto de jardín cobraba protagonismo. En este momento ya la fonda de Siete Suelos era propiedad de los mismos dueños del Hotel Washington Irving. Por eso el Hotel Washington Irving conserva en el interior una placa, que le hemos dicho que la coloquen, recordando que en ese sitio estuvo viviendo Fortuny durante esos meses, porque si no, no sé, es el único huella que queda de esa estancia. ¿Y qué dice Mariano Fortuny sobre Granada, nada más llegar? Que es un país muy bello, utiliza la palabra país. Es curioso en las cartas cómo las expresiones a veces han cambiado. En vez de referirse a una ciudad, habla de país. Es un país muy bello. Imagínate la Villa Borghese, lo compara con la famosa Villa Borghese italiana de Roma, en la cumbre de una montaña, rodeada de antiguas torres moriscas y en el centro el palacio árabe más bello que se pueda soñar, de un lujo y una ornamentación tales que las paredes parecen cubiertas de encajes y de tejidos de la mayor riqueza. No hace calor, se come bien y se vive con tal libertad que pareces el dueño. Pienso quedarme hasta el final de septiembre y enseguida ir a Sevilla y a Marruecos. Reñol y Clarín están establecidos y trabajando allí. Una vez más, Reñol y Clarín aparecen como huellas de esa relación, de esa cuerda que se establece entre artistas que están pintando y participando, aunque cada uno de manera diferente, de ese gusto por el orientalismo que se está poniendo de moda en el arte y que además se consume bien en el mercado artístico. Su cuñado Ricardo, que cuando viene a Granada acompañándoles tiene 18 años, es un pintor en formación, es muy explícito en sus cartas. Y gracias a él sabemos mucho más, porque Mariano Fortuny era tímido y además su trabajo en la pintura le hacía que no escribiera demasiado, aunque se conservan bastantes cartas, pero sus cartas son siempre cortas, escuetas. Cuenta información, pero escuetas. Mientras que las cartas de Ricardo son cartas ricas en información y gracias a él sabemos muchas cosas. Por eso decía, precisamente donde estamos es un sitio magnífico, a 2 pasos de la Alhambra, y está todo cubierto de árboles por el estilo de los de Aranjuez. Hoy está claro, Mariano compara con Villa Borghese, Ricardo con Aranjuez, cada uno con los elementos que conoce más de proximidad. Hoy hemos estado en la Alhambra, que es verdaderamente una cosa muy buena, y sobre todo como está poco restaurada, es más interesante. Hay artesonados magníficos y como trabajo es de mucho más gusto que el Alcázar de Sevilla. Para ser un chico de 18 años tenía bastante criterio. La sala de los baños, que está toda restaurada, no hace bien. Los colores no están bien dispuestos. O sea, se da cuenta que la restauración de los baños, que es toda inventada por Contreras, no contrarresta el valor de autenticidad que tenían los otros lugares de la Alhambra. Al señor Contreras todavía no le hemos podido ver, no estaba en su casa, y eso que vivía en la Alhambra, porque era el director. Hay pinturas en 2 salones que son muy interesantes, pero están hechas por artistas italianos. Se refieren a las pinturas de la Sala de los Reyes, que están restaurándolas en ese momento y que ellos, de una manera también privilegiada, consiguieron subir a los andamios que estaban dispuestos para la restauración y las vieron de cerca. El hermoso vaso moresco no está bien colocado, no se ve bien, es una lástima. Estaba en una esquina de la sala de las 2 hermanas y por lo tanto no se podía ver en toda su riqueza. Y él opina, es un hijo del director del Museo del Prado. Luego el padre ejerció una buena influencia en esos elementos de valoración artística, al menos a mi juicio. Y dice también, aquí es el sitio donde debéis de venir, le estaba diciendo a su padre, porque verdaderamente donde se pasa bien el verano es aquí, y si vieras dónde estamos, qué bien se está. Estamos en la Alhambra, es decir, dentro de las murallas que la rodean. Mi ventana da a la famosa Torre de los 7 Suelos, por donde salió Boabdil, el chico, cuando la toma de Granada.
¿Cómo te gustaría este sitio? Está lleno de arboledas magníficas. En cuanto a este punto, no parece que estemos en España. Aquí se trabaja. Mariano ha principiado varios estudios en la Alhambra que puede sacar mucho partido. Las cosas que no están restauradas son muy hermosas de color. Yo también trabajo todo el día haciendo estudios en la Alhambra, que como es tan grande, todo lo que comprende la muralla, hay cosas muy bonitas. Bueno, pues esta es la carta que le hace Ricardo de Madrazo, le manda el 24 de julio, o sea, a los pocos días, a los 10 días de estar en Granada, y un apunte de empluma, washi, lápiz, grafito de Fortuny, de los primeros que realiza Mariano Fortuny. Y por continuar, no voy a utilizar siempre las palabras, es solo por apoyar el texto, y también el barrio antiguo de los árabes, el Albaicín, no solo la Alhambra, también el Albaicín es objeto de interés, es muy pintoresco, aunque hay pocas casas árabes. En donde hay una reja plateresca magnífica es en la capilla de los Reyes Católicos. También se usa aquí blanquear las casas, es el Generalife, que era el palacio de verano de los árabes, está todo lleno de cal, hasta los azulejos. Son muy ricas esos comentarios que hace Ricardo de Madrazo, me llaman la atención por la juventud del propio Ricardo y la precisión con la que va narrando todo lo que esa estancia, para él también muy de descubrimiento, ¿no? y de formación, le está produciendo. Es verdad que tenemos un elemento muy interesante que es, como siempre, y un auténtico foco de información, que es el libro de oro de la Alhambra, el libro de firmas. En el libro de firmas de la Alhambra se sabe, porque la firma está ahí precisamente, en la parte de la izquierda, es que creo que no aquí lo tenemos, aquí están. Fortuny, Cecilia y Ricardo R. Madrazo. El 10 de julio de 1870, es decir, habían llegado a la 1 de la mañana y están visitando la Alhambra al día siguiente. No esperaron mucho. También sabemos, o pretendemos saber, qué será el objetivo. ¿Y cómo era la Alhambra que ellos visitan? Es una Alhambra que está viviendo, como todo el país, un momento complejo. 1870 es un año donde han pasado muy poco tiempo desde la Revolución de 1868, la Revolución Gloriosa, y donde voy a contar una cosa que no es que no se sepa, pero se ha dicho muy pocas veces, y lo voy a decir con toda la valentía. Estuvo la Alhambra a punto de ser destruida. ¿Por qué? Pues porque quienes tenían la responsabilidad de custodiar este monumento no la adscribieron ni a los bienes del Estado, ni a los bienes que se reservaba la monarquía, porque aunque se destituyó a Isabel II, se pensaba en un primer momento, y así fue, porque se restableció la monarquía con Amadeo de Saboya, el rey Amadeo de Saboya, los bienes de la corona española, y la Alhambra lo era, estuvo en tierra de nadie. Y al estar en tierra de nadie no estaba ni en una lista ni en la otra. ¿Qué pasó? Pues como tantas veces pasa en Granada, a última hora hubo campañas de información, hubo movilización y finalmente fue el Ayuntamiento Constitucional, el primer Ayuntamiento Constitucional de Granada, el que se atrevió a dar un paso adelante y escribió al Gobierno de la Nación a que por lo menos lo dejara adscrito a los bienes de la corona. Finalmente no se quedó adscrito a los bienes de la corona. Por eso actualmente la Alhambra no es un real sitio al modo de lo que son Aranjuez, La Granja y todos los demás. Porque entre las opciones se optó por ser bien público, bien del Estado. Y en ello jugó un papel importante también los precedentes que existieron en ese momento, en el que, a pesar de ser un bien de la corona, había una cierta actividad mercantil. Había una cierta actividad mercantil en la Alhambra. Se habían vendido partes de la Alhambra y había partes de la Alhambra que eran privadas. Y otras, los gobernadores de la Alhambra, lo que habían hecho había sido parcelarla, entre comillas lo de parcelarla, y alquilar en verano, porque estamos viendo que en verano se pasaba fresco en la Alhambra y se alquilaban pues para pasar a veces las tardes algunos de los jardines, como por ejemplo
Hoy, hoy se sabe porque hay un libro de alquileres donde se recoge todo eso y que está ahí abierto a la investigación. Bueno, estas cosas se han contado pocas veces, pero bueno, ahora he tenido la oportunidad de contarlas y les digo. 1870 es el mismo año en el que el monumento se declara como tal, un bien público. Por lo menos es el momento en el que se convierte en uno de esos primeros bienes públicos del Estado. Eso significa que a partir de ese momento iba a haber unas asignaciones, unas veces fueron de mayor cuantía, otras de menor cuantía, pero también que el Estado se obligaba a su conservación y a su custodia. La historia de la Alhambra no la voy a contar aquí, voy a ceñirme exclusivamente a los 2 años o al año en el que Fortuny la visita y las circunstancias por las cuales la Alhambra pues, se visitaba la zona de los palacios nazaríes. Todo lo demás formaba parte de una especie de barrio de Granada, era un barrio con su parroquia, la parroquia de Santa María de la Alhambra, que no recuerdo bien si en ese momento seguía siendo parroquia o ya la habían llevado a San Cecilio, pero si no, estuvo poco tiempo ya, le faltó para trasladarla a San Cecilio, porque los feligreses, que son los que dan sentido a las parroquias, pues eran escasos, eran pocos. Granada, tengo aquí unos datos, en ese momento tenía 60.000 habitantes. 60.000 habitantes, en fin, era una ciudad media, tenía 60.000 habitantes. Una población activa del 30%. Los propietarios eran el 13% de la población, abundaban los empleados y los funcionarios, pero también había artesanos, albañiles y fabricantes. No existen demasiados datos de esta época, los pocos que hay los he consultado y dan estas cifras. Aquí vemos una perspectiva del Alhambra y del Albaicín, donde hay una cuestión que ya Ricardo Fortuny le estaba transmitiendo al padre, ¿no? Es decir, en la Alhambra había poco restaurado, decía él. Incluso Fortuny en otra carta llegó a decir que era de los lugares que menos restauración estaba, como valorando ese concepto de autenticidad. La Alhambra estaba en un estado de conservación bastante lamentable. Esta perspectiva, tomada desde el Generalife, nos trae una idea de una Alhambra frondosa, de una Alhambra con huertas, siempre fueron huertas, el Generalife era, en este caso, estaba todavía en manos privadas. Vemos el bosque de la Alhambra también, al fondo, y una línea de muralla donde el propio tramo de muralla tiene unos tapiales en bastante mal estado, ¿no? Quizás porque todavía los efectos de esa explosión que programaron los franceses aún no se habían consolidado suficientemente. Y aquí tenemos una vista que sin duda fue muy próxima, porque es el comienzo de la Cuesta del Rey Chico, con el acueducto que pasaba el agua desde el Albaicín, perdón, desde el Generalife hasta el recinto de la Alhambra, con esas construcciones recrecidas en la Torre del Agua, reforzadas con motivo de las guerras carlistas. Y a mano derecha, pues una zona de la Alcazaba, que Jean Laurent titula como Torre de la Vela y de la Armería, que estaba, por si no lo saben ustedes, convertida en prisión. Es decir, la Alcazaba de la Alhambra, su función era ser prisión. Con lo cual, era bastante variopinta. Aquí tenemos algunos de esos personajes que pululaban por los alrededores de la Alhambra y que estaban vinculados a esas funciones. Se habla de galeotes, se habla de aguadores, se habla de arrieros, es decir, profesiones y personas y actividades que tenían que ver con esas funcionalidades a las que estaba destinada una parte, el sector de la Alcazaba, y que duraría todavía bastantes decenios. Y una perspectiva muy conocida también de Laurent, del Jardín de los Adarves, y la he traído aquí a colación porque, aunque he tenido que ceñirme un poco también al tiempo, en los Adarves estuvo pintando Fortuny. Los Adarves era, en ese momento ya estaba formalizado un jardín, hacía tiempo,
y tenía, como ven ustedes, una parra, ¿no? Es como una pérgola donde en verano se hacían tertulias y donde subía la gente de Granada, y fue un lugar que utilizó Fortuny para pintar, aunque realmente, y aunque algunos especialistas creen que la pintura desaparecida del artista, denominada el Jardín de los Arcades, que por nombre está vinculada a su estancia en Italia, pero en contexto era realmente un gran jardín y sin duda, por los dibujos que se han conservado, pudieran haber estado pintados al aire libre en este Jardín de los Adarves. Desde luego, Ricardo, lo dice en varias cartas, Mariano continúa pintando en los Adarves. O sea que, aunque no se han conservado esos cuadros, sin duda fue un espacio de los que él utilizó. Esta perspectiva nos permite ver la zona de Machuca. Es una zona que el Estado estaba dispuesto a venderla en su momento. Era una zona muy mal conservada, convertida también como compartimentada y convertida en una especie de jardín-huerta que sería durante bastantes años muy reclamada su restauración. Hasta Torres Balbás no se restaura, para que lo sepan ustedes. Hasta 1923-24 no comienza la intervención en esta zona. Así que todavía tenían que pasar unos cuantos años para que se interviniera en este sector. Ven también ustedes una cubierta a 4 aguas en la Torre de la Justicia, en la Torre de Comares, donde antes había habido una casa y donde los efectos graves de esos empujes, de esos pesos y de ese uso, pues pusieron en crisis también la estabilidad de la propia Torre de Comares, que hubo que intervenir también por el propio Torres Balbás. Y en primer plano, esta edificación que ven ustedes aquí era la Casa de los Gobernadores, la zona alta del Mexuar, del Palacio del Mexuar, donde se llevaba la administración de la Alhambra, donde los gobernadores tenían dispuesto en esas habitaciones que fueron transformadas en época de los Reyes Católicos. Y el Palacio de Carlos V, que estaba sin acabar, sin techar, como se había quedado en el siglo XVII, cuando se expulsaron a los moriscos, y el impuesto que gravaba a la población morisca para, entre otras cosas, llevar a cabo las obras de restauración de la Alhambra y de terminación del palacio, pues se agotó. Al no estar los moriscos que los pagaran, pues no se pudieron continuar al mismo ritmo la construcción, y estaba, por tanto, sin techar, sin carpinterías, cerrado. Se habían celebrado algunas corridas de toros, se había aprovechado ese patio circular redondo para las corridas de toros, y tenía estas placetas ya formalizadas en el año 71, según nos describe la fotografía de Jean Laurent. Y he traído estas dos perspectivas de también distintos sectores de la Alhambra. La Torre de las Damas, que era propiedad privada en ese momento, primero perteneció a un súbdito y después a otro, y finalmente Wiener lo vendió, en una historia también muy curiosa e interesante, pero que formaba parte de ese sector del monumento que estaba afectado por la venta en otras épocas de propiedad privada y que hubo que expropiar en otras fases posteriores. Pero esta perspectiva será también llevada al plano pictórico por otro de los colegas de Fortuny, que le acompaña, Martín Rico, que ya he hablado de él, y terminaré, si llego, a proyectarle a ustedes esa obra para recordar esta imagen. Y a la derecha una imagen también muy romántica y bastante difundida en la época de la Cuesta del Rey Chico, en su paso por la zona donde está la Torre de los Picos, que también fue vivienda en un momento dado, y es ejemplo de esa ocupación, ¿no?, de estos espacios del territorio de la Alhambra. Y bueno, Fortuny, volvemos a sus palabras, dice: estoy en Granada desde hace 3 meses y trabajo como no he hecho nunca. Lo pintoresco de este país es extraordinario. Las ruinas de los tiempos árabes se encuentran en un estado de conservación imposible de encontrar en ningún otro sitio. Creo que esta carta mandada a su amigo Walter Fall, también coleccionista como él, pone de manifiesto el interés por el trabajo, la capacidad que desarrolla a través del estímulo que representa esta estancia, el encuentro con la Alhambra, su gusto también porque esta Alhambra no estuviera
forzada en sus restauraciones, o por lo menos en las restauraciones como se entendían en ese momento, restauración romántica, una restauración inventada en gran parte y no restauración científica como será después, y que estaba más en la línea de lo que él entendía. Imágenes como las de las torres de la Infanta y la Cautiva, con esa imagen romántica a la que me he referido, o la misma Torre de la Justicia, de la que tomará un trozo de la misma y que le fascinaba por el efecto de la luz, y de sombra sobre ella, aunque no llegó a plasmar en ningún cuadro de un modo rotundo, pero sí en un ángulo, como veremos. Y he traído también una imagen de las Torres Bermejas, porque las Torres Bermejas, precisamente Rafael Contreras, este restaurador de la Alhambra que ejercía en la labor desde el año 47, desde 1847 hasta bastante avanzado el siglo, y que cuando Fortuny visita la Alhambra era el director, pues las había restaurado hacía poco tiempo, pero aún no se les había dado un uso. Al final del siglo, el hijo de Rafael Contreras, Mariano Contreras, consiguió sacar la prisión de la Alcazaba y llevarla a las Torres Bermejas, o sea que cumplieron función militar al sacarla. Y el Generalife, al que antes me he referido, estaba en manos privadas. Muchos recuerdan que fue por decisión de los Reyes Católicos fue otorgado a la familia de conversos granadinos y miembros reales, ¿no?, de la aristocracia nazarí, los Al-Nayar, que después de casarse y formar también parte de las élites aristocráticas cristianas, castellanas, pues terminaron siendo los marqueses de Campotejar, pero también fueron los Grimaldi, fueron los Pallavicini, es decir, familias italianas que ya no tenían mucha relación con la Alhambra, no tenían relación con Granada, no tenían relación con Jayena y otra serie de territorios vinculados a este marquesado, y que hasta el año 21, que se hace la transacción del Generalife, pues estaba en sus manos, lo llevaba un administrador desde la Casa de los Tiros, y por lo tanto para visitar, pues normalmente no se negaba la visita, pero estaba en manos privadas, con lo cual el Generalife, pues tenemos que entender, esta era la imagen que ofrecía en el año 71, tanto en el patio del Ciprés de la Sultana, donde todavía el ciprés estaba vivo, no estaba hecho un fósil como ahora, y donde vemos a un personaje que está arrancando una de las astillas de su tronco, como parte de ese hábito, ese recuerdo que el propio Gustavo Doré y el barón de Davilliers en su viaje por España también ponen el acento, ¿no?, esa costumbre que tenían muchos de los visitantes al monumento de llevarse parte del mismo, hasta el punto casi a veces de ponerlo en crisis. Bien. Y esta Alhambra, que conocemos a través incluso del libro que escribe Contreras, el libro se llama Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, o sea, de la Alhambra, el Alcázar y la Gran Mezquita de Occidente, que es de agradecer, porque siempre cuando se trabaja en concepto de planificación y de gestión, pues los planos de la Alhambra, la historia de los planos de la Alhambra es también una historia que marca mucha intrahistoria. De hecho, este plano, que apareció publicado en ese libro, concretamente este plano del Patronato de la Alhambra, del archivo, lo que viene es a servir, y lo he traído como anécdota, aunque es un suceso que pasará un poco después, en estos males que vivió la Alhambra, también el incendio que se provocó en 1890, por haberse producido un fuego provocado, en donde ese punto rojo que ven ustedes más intenso es donde se cifra, después de una investigación que se abre, el foco desde el cual se propagó toda esa desgracia, ¿no?, que llevó a que la sala de la barca pues, se destruyera, al menos el techo, y quedaron afectadas algunas zonas. Pero, en cualquier caso, es una anécdota que traigo aquí a colación para que vean ustedes también el estado de las zonas más conocidas de la Alhambra. El resto son jardines, y esas son las zonas que también, en el caso de la familia Fortuny, cumplieron el objetivo, otro de los objetivos de la pedagogía artística y social que tenían los monumentos y los museos, que era el servir de aprendizaje, en este caso el ofrecer un espacio donde la luz y los efectos de luz, que era lo que iba buscando Mariano Fortuny, pues se conservaran.
Y dentro de esos interiores, porque hemos visto hasta ahora exteriores, pues vean ustedes el estado en el que estaba, aunque esta es de un poco posterior, pero más o menos había cambiado poco, la zona del Mexuar, la zona de entrada principal. Era la capilla, una capilla que se había desarrollado en la época de los Reyes Católicos y que luego Carlos V también refuerza, con un altar en el testero, y habían también rebajado el suelo, y consecuentemente pues tenían también un espacio muy transformado, que no es como el que hoy actualmente vemos. La fachada de Comares, antes de su restauración por el propio Rafael Contreras, donde la familia de Mariano Fortuny se fotografía en agosto, a finales de agosto del año 71. Conocemos dos fotografías, una esta, donde está el propio Mariano apoyado, eso no sería muy correcto ahora, ¿no? Pero bueno, apoyado en el quicio de una de las puertas de acceso, y toda la familia que se hace retratar por nada menos que Charles Massos, no sé cómo se pronuncia, Maussaisen, que es un fotógrafo de confianza del propio Fortuny, que también le fotografía en otros lugares. El cuarto dorado, creo que les suena porque esta arquitectura que ven ustedes aquí es el gran arco que se construye en el siglo XVI para poder hacer factible y usable los dos sectores de las plantas principales de esta zona de la Alhambra. Entonces, el corredor que comunicaba la parte superior del cuarto dorado, que la ponía en comunicación con el otro extremo, se hacía a través de lo que vemos ahí, que es ese balcón. El efecto de luz sobre el patio del cuarto dorado le sugestionó muchísimo a Fortuny, hasta el punto de que uno de los cuadros más afamados de él, realizado en Granada, será el que se conoce con el nombre de Tribunal de la Alhambra, que lo veremos más adelante. Y esta fotografía y otras más, pero esta especialmente, mantiene muy bien ese contraste de luz. Y la famosa alberca y el patio de la alberca, o patio de los Arrayanes, con las reformas realizadas también por Contreras y Pugnaire. Un invento, esto no corresponde a cómo es la fisonomía real de la Alhambra, porque al hacer la intervención se inventaron esas dos torretas y ese cupulín con todo el tejado, todas las tejas vidriadas, en un aire orientalizante, más de serrallo turco, porque no había conocimientos suficientes, hay que decirlo en honor a la verdad, sobre el arte musulmán. Recuerden, el primer manual de arte islámico, el primero, se publica en 1903. Antes de 1903 hay estudios parciales, porque lo importante era el arte clásico. Los artes orientales, los artes exóticos, todavía tienen que venir, y parte del interés vino por el coleccionismo, entre otros del propio Fortuny y del barón Charles de Davilliers. Así que esta fachada, tan extraordinariamente fotografiada hoy en día, es una fachada que desde el punto de vista de la autenticidad del lugar, pues bueno, se puede valorar como parte de toda la historia que ha tenido la Alhambra, y también esto suma, pero evidentemente no es la fisonomía originaria, que tenía un solo agua. O sea, el tejado tenía problemas de estabilidad, estaba afectando a todo el pórtico, y consecuentemente pues esto fue una solución simétrica, muy estereotipada, pero también inventada por Pugnaire y Contreras, creo recordar que son los autores. Y el patio de los Leones, donde también había habido intervenciones, pues se había quitado el jardín que habían plantado los franceses, y además el templete de Levante, que luego sería desrestaurado por Torres Balbás, pues con un proyecto primero de Pugnaire y acabado también por Contreras, se le había colocado ese cupulín de serrallo turco y esas cresterías o esas pequeñas almenas llenas de colores, cuyos restos hoy están en el almacén del Museo de la Alhambra. Pero lo más grave que se cometió en el Patio de los Leones en este momento fue el cambio de las estructuras de cubiertas que ven ustedes detrás, y que era una cubierta única, que fue compartimentada en 3 camaranchones
para acoger las 3 pinturas de las salas de los Reyes, esas que vieron, según sabemos en las cartas, de cerca Fortuny y Ricardo Madrazo. Así que esta intervención fue se intentó solucionar un problema, pero al final no se solucionó porque se generó otro nuevo, no se hizo bien, no se construyó bien y al final el problema gravísimo que tenían estas pinturas y que siguieron teniendo hasta el día de hoy, que se están restaurando, se están terminando de restaurar. Hasta el siglo XXI ha habido que esperar para poder arreglar esta intervención hecha con buena intención, pero que desde luego sí que alteró por supuesto la autenticidad y la propia estabilidad de la conservación de la Alhambra. La Torre de las Damas, antes hablábamos de que no les gustaba a Ricardo la sala de los baños, que está toda restaurada, no hace bien, los colores no están bien dispuestos, lo vuelvo a traer aquí a colación. No he podido encontrar una foto del 71, esta es del 81 y casi que es una reconstrucción entera. Se salvó los suelos, las columnas y parte de los azulejos, pero todo lo demás es repuesto y además repintado con colores ni siquiera parecidos, ¿no?, a los que pudo haber sido los colores brillantes. Y aquí la referencia a la Sala de los Reyes, en este caso con los zócalos que también pudo intervenir el propio restaurador Rafael Contreras. Los 3 trechos pintados, lo vieron muy de cerca, son muy interesantes, están pintados al temple sobre cuero y por la manera deben haber sido los autores italianos, un poco reforzando la misma idea. Fortuny, al tener esa proximidad, pues hizo estos dibujos que se expusieron en la exposición del año pasado en la Alhambra, tanto de 2 de los personajes, curiosamente el que va vestido de azul y rojo, que son 2 personajes interesantes, y una de las temáticas de la caza por los caballeros, en este caso el caballero musulmán. Y por ir concluyendo de la parte de la Alhambra, en la Sala de 2 Hermanas se descubre la puerta que ven ustedes a la derecha y que además ocasionará un gran impacto en la comunidad de artistas que fueron casi testigos presenciales de esos hallazgos, así como de los exteriores de esa ventana del oratorio del Partal. Un oratorio que estaba en manos privadas y que también se había restaurado, había tenido restauraciones que fueron muy denunciadas en la prensa del momento cuando estaba en manos privadas y que después parece ser que Rafael Contreras terminó de arreglarlo. Y aquí vemos el jarrón al que se refería Ricardo, que no estaba bien dispuesto porque estaba en la esquina. Y también la pila del rey Badis, una de las piezas que siempre se conservó en la Alhambra, como en la Sala de los Reyes, normalmente, como parte de esas piezas singulares que a lo largo de la historia se han mantenido y que hoy se conservan también otras de las joyas del Museo de la Alhambra. Y bueno, en esa Granada que inspira a Fortuny, sin duda, y siguiendo casi un orden cronológico, lo he intentado, vamos a ir comentando algunas de las obras, algunas no se han conservado. Por ejemplo, la de la primera que voy a hablar es del patio de la alberca en la Alhambra. El patio de la alberca en la Alhambra lo vemos en la fotografía del atelier de Fortuny en el primer cuadro que están dispuestos ahí, con lo cual nos hacemos una idea del tamaño. Es un cuadro hoy en paradero desconocido y que a través de la imagen de Laurent, normalmente he utilizado fotografías de Laurent, vemos la relación existente entre la fotografía y el cuadro. Lo traigo no para que se valore como una copia, sino porque tanto la fotografía, que es luz sobre papel, como la pintura, que en el caso de este tiempo en Fortuny es cómo capta la luz el artista a través de los pinceles, es un duelo muy interesante de corroborar, no en la forma, sino en el fondo. El cuadro no podemos valorarlo desde el punto de vista del color, pero sí podemos decir que en él empieza a estar presente algunos de los elementos de la pintura que Fortuny va a elaborar aquí en Granada. Por un lado, el marco arquitectónico. Va a cobrar un gran protagonismo, casi escenográfico. A Fortuny le gustaba mucho el teatro, por cierto, pasión que heredará su hijo. Las flores, las plantas, también el gusto por las flores, por el jardín, aquí a la derecha presente.
el gusto por los elementos textiles, esos grandes toldos con los que parece cubrir el patio. Y los personajes, unos personajes que aunque están con los atuendos árabes, son completamente distintos a los que pintaban sus amigos franceses, Clairins y Regnol. ¿Por qué? Porque la mirada etnográfica de Fortuny es clave. Él fue mandado por la Diputación de Barcelona para que fuera testigo y pintara la famosa batalla de Tetuán. Esa relación de un contacto con Marruecos, con una cultura que en ese momento había conservado muchas de sus tradiciones y de sus formas, no dejaba de ser un país exótico. Y a él le atraía profundamente esa vida que le ponía en relación con un pasado. Era presente, pero era también pasado. Y entonces se trae a sus marroquíes a la Alhambra. De tal manera que los árabes de Fortuny no son los árabes nazaríes, son los árabes de Marruecos. Son los árabes que ha podido fotografiar pues yo qué sé, un Riobó después, o después hará su amigo Tapiró, que se convertirá en uno de los grandes pintores de la etnografía, del estudio pictórico y etnográfico. Bueno, continuamos. El café de las golondrinas. El café de las golondrinas es una acuarela. Fortuny fue un virtuoso de la acuarela. Este cuadro está en Baltimore y quizás porque el hecho de que hoy en día es muy difícil traer los cuadros, muy caro traerlos, y también por los prestamos no ha podido estar en ninguna de las grandes exposiciones que se han hecho a Fortuny, pero es una de sus piezas joya. Es una acuarela que tiene una calidad extraordinaria y un acabado sobre todo extraordinario, porque las acuarelas de Fortuny eran cuadros para él. Y en él pues están esos detalles y esos datos que les hablo. Es decir, es la Alhambra, pero es también el zoco de Tetuán, el zoco de Tánger, el mercado o las fiestas que se celebran allí. Y también es la fotografía de Laurent. La sala llamada de los Abencerrajes se refiere a que está allí en la sala pintando. Por la carta de Ricardo sabemos que el cuadro La matanza de los Abencerrajes, al que me voy a referir, lo pinta en el in situ. El asunto va a ser un rey moro del tiempo de Isabel la Católica que mandó matar en dicha sala a otro rey con sus 2 hijos pequeños. Y lo va a pintar cuando ya los ha matado y con gente que se asoma a la puerta para ver lo sucedido. O sea, tenemos aquí claramente descrito de Ricardo Madrazo a su padre el trasunto de Mariano Fortuny. Perdón, no sé por qué no ha salido correctamente. Bueno. La matanza de los Abencerrajes es uno de los cuadros más importantes de esta etapa granadina. Es verdad que es un cuadro que no se terminó, no lo pudo terminar Fortuny, pero es un cuadro que dice muchas cosas. Lo primero, se hace eco de las leyendas que todavía la Alhambra encerraba. A pesar de haber superado la etapa romántica, la Alhambra arrastraba ese mundo de leyenda que transmitían los propios hijos de la Alhambra, los que Washington Irving llamaba hijos de la Alhambra, esos desarrapados que se disfrazaban y hacían de guías a esos visitantes que se acercaban al monumento. Pero también hay una cosa muy interesante, es que gracias a que se han conservado dibujos y se han estudiado los dibujos, se sabe lo trabajado que el artista y lo insistente en las posturas de todos estos personajes. No son casuales la colocación de esos cuerpos, unos cuerpos que tratan de ofrecer también una imagen muy del mundo oriental, que es lo cruel, la crueldad, ¿no? La crueldad es algo asociado al Oriente. Fortuny la trata de una manera también muy sutil, incluso con la figura de un niño muerto degollado colgado en la columna. No se puede ser más cruel, sin embargo, el cuadro aparece armónico, elegante, sutil. Y esos personajes que se asoman ante, como antes eran los ajusticiados y la muerte, que parecía que tenía que ser todo documentado, ¿no? Dar fe, vista de lo que ha sucedido a pesar de lo doloroso. Y por supuesto siempre la imagen de Laurent con esas localizaciones, ¿no? No sé qué está pasando ahora. Bueno. Y el cuadro del Tribunal de la Alhambra, también un espacio que antes les decía muy reconocible,
el efecto de la luz. En este caso es una fotografía que no es de Fortuny, perdón, que no es de Laurent, es de un... Bueno, esto está aquí Javier Piñar y se le debo a él el dato, porque lo publicó de Man, primero no se sabía quién era, parece que sea de Man, un gibraltareño, patio de la mezquita, fachada del Cuarto Dorado, en colección particular. Bien, no es muy buena la imagen que tengo de este cuadro, un cuadro que en el año 62 lo compró Salvador Dalí, por lo tanto está hoy en la Fundación Gala Dalí, y que expone la funcionalidad, ¿no?, de este espacio que tradicionalmente se asimilaba como el lugar desde el cual el sultán de Granada administraba justicia, colocado justo desde el punto en el que, desde la fachada del Cuarto Dorado. Pero pasa igual que el anterior cuadro. Los elementos que configuran la atmósfera de este lugar son elementos muy elaborados, desde la propia tabla, que no sé si ustedes la ven, que cuelga desde la parte lateral del pilar, de la jamba, hasta el verdugo que está en cuclillas, donde tiene todos los sables perfectamente pintados con todos los detalles, las cabalgaduras que ven ahí de los caballos, de los jinetes musulmanes, que eran muy coloristas y también parte de una artesanía. En fin, todo contribuyendo también a una imagen de crueldad, porque no deja de ser una imagen de crueldad de unos prisioneros que están con el cepo, un cepo que, por cierto, también se fotografía aquí, y que yo siempre me he preguntado la duda de si verdaderamente estaba en la Alhambra como parte de la historia del lugar o fue trasladado desde el almacén para pintarlo aquí Fortuny, que pudo ser porque ellos visitaron los almacenes y lo cuentan en las cartas. Dejo ahí la duda. Otro gran cuadro, Pasatiempo de hijos dalgos o de gentilhombres. Un magnífico cuadro actualmente en el Museo Pushkin, donde una vez más vemos a un Fortuny donde no se termina de deshacer de los cuadros del estilo Meissonier, los personajes que parecen adiestrar a un joven en el arte de la esgrima, y mientras en contraste otro señor, que pudiera ser un Cervantes, está leyendo un libro en la Feria del Libro. Bien, ¿cómo construye él? Lo anecdótico es los personajes. Él pintaba los personajes casi al final de los cuadros. Primero construía el cuadro, construía toda la ambientación. En la fotografía de Laurent vemos que el porte de los árboles del patio de Lindaranja se parece, están en consonancia con el mismo tiempo en el que pinta, pero él ha construido un espacio a partir de rincones, como si fuera un puzzle. Ha pintado zonas del patio de la Reja, ha pintado la fuente de Lindaranja, pero sin embargo la taza superior es la de los leones. Ha pintado también algunas arquitecturas fingidas, o por lo menos que no se reconocen. Es decir, ha construido algo que es Granada sin serlo. Es parte ya del mundo pictórico de Fortuny. O esta magnífica obra inacabada de los músicos árabes, que para trastocar su fórmula de trabajo, en lugar de trabajar primero el ambiente y después las figuras, trabajó primero las figuras, muy elaboradas las figuras, los músicos, respecto al ambiente, y todas esas muestrario de adargas, que eran los escudos que tenían los jinetes y los soldados árabes. Independientemente del tema, el entorno que se construye, sabemos por los dibujos que está ambientado en el pórtico de Comares, porque hay un dibujo que lo delata, las decoraciones que había hecho precisamente Contreras unos años antes. Y el Alamín, cuyo arranque vemos ahí en la esquina, y que es el mismo arranque que ven ustedes en la fotografía de Laurent, aquí, justo aquí. El Palacio de Carlos V, les dije antes que estaba inacabado, pero no por ello dejó de ser del interés de alguien con esa capacidad de plasmar los detalles que fue Fortuny. Y de hecho a Granada vinieron en la exposición algunos de esos dibujos, aquí tienen dos de ellos. Le interesó especialmente la Serliana, ese arco popularizado por el gran tratadista italiano,
y que también convierte en un trasunto de un futuro cuadro que finalmente no se hizo, pero ya les explicaré por qué, porque es que murió joven y no pudo desarrollar todo. Y la iglesia de Santa María de la Alhambra, esta fotografía, que no tengo los datos, por eso no los he puesto, pero sí pueden estar más o menos en la misma cronología, porque coincide el modo en el que esa escalinata, que ahora es diferente, actualmente es diferente, la escalinata es lateral, sin embargo, Fortuny la pinta en este dibujo exactamente igual que está en la fotografía. Testigo también de rincones, que no son estrictamente lo más conocido, esa iglesia que parece ser que en ella fue bautizada su hijo Mariano, y la columna de los mártires, ese pasado cristiano sobre territorio musulmán. Y bueno, además de la Alhambra, ¿qué otras cosas hizo? No sé si me estoy pasando ya, pero tienen ustedes un poquito, ya voy avanzando. Le dice Mariano Fortuny a su amigo Martín Rico: ven pues, querido, y harás una obra de caridad. ¿Por qué le pide que haga una obra de caridad? Porque se siente solo, porque en el fondo Fortuny, ambientado en París y con ese mundo artístico, ¿no?, en el que era muy valorado, él también quiere trabajar, además de con su cuñado, con sus amigos, y por eso les invita a venir, y de hecho vinieron y trabajaron, y se convirtió casi en un acontecimiento artístico, y subían a la Fonda de Siete Suelos a verlos pintar. Por eso casi, y también por otras razones, porque aumentaron la familia, alquilaron finalmente una casa en el Realejo Bajo. Decía: he venido aquí porque no hay pintores, es más pintoresca que Sevilla, la vida es la mitad de cara y se es enteramente independiente. Tengo toda una casa por taller, se puede pintar al aire libre sin vecinos, y tengo la vista sobre la vega con efectos de sol magníficos. Se refiere a ese taller que alquiló, en lo que, bueno, ha habido un estudio que se ha querido identificar desde el lugar donde pinta este cuadro. Es un cuadro extraordinario, con un efecto de sol estupendo, no está acabado. Evidentemente reproduce una orografía del terreno que hoy en día está urbanizada, y por lo tanto se hace difícil a veces comprender la ubicación de la casa, pero según recientes investigaciones estaba cercana, desde luego, al solar donde después se construyó el Hotel Alhambra Palace, por eso quizás no lo reconocemos. Teniendo en cuenta ese estudio reciente, la casa del que fue consulado inglés y del que el Patronato de la Alhambra tiene estos planos, este es un plano de planta baja, justo la casa que alquila Fortuny sería esta de aquí, en la planta superior, que abre hacia la vista de, porque lo que ven ustedes en la imagen anterior, esta pequeña torrecita que hay aquí es la torrecilla la torrecita que se ve es la casa del Carmen de los Mártires. Así que pudiera haber sido esa casa del consulado inglés, que luego en otro plano se aprecia aquí, donde estaba situada, ¿no?, antes de construir el Hotel Alhambra Palace. Y lo que sí que dice en esa carta Ricardo de Madrazo es que al lado del estudio donde Mariano Fortuny estaba pintando, lo tenía por estudio, vivían los señores Porcel. Los señores Porcel eran los dueños del Carmen de los Catalanes en ese momento. Y ahí dicen que estaban estos dos cuadros, que fueron pintados por Goya. El de la izquierda, el maravilloso retrato de doña Isabel de los Cobos, que se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres, y el de su esposo, don Antonio Porcel, también pintado por Goya, pero este cuadro fue destruido en el año 56 en un incendio en Argentina. Así que se sabe que visitaron a los Porcel, que además Ricardo le cuenta la anécdota a su padre de que el abuelo vio el abuelo de este señor a dos niños con pelo rubio, y que uno de ellos podía haber sido el propio Federico de Madrazo y el otro su tío Pedro. Y avanzando un poco en esa Granada de Fortuny, en ese paisanaje que tuvieron de relación, pues ya les dije que el día 11 de mayo de 1871 nace en la Fonda de Siete Suelos Mariano Fortuny Madrazo. Y sabemos también que fue atendida por don Juan Creus Manso, por el doctor don Juan Creus Manso, que era catedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad de Granada,
No existía en ese momento la especialidad de ginecología porque la atención a los partos era de las parteras, pero bueno, este señor estuvo siempre atento y le hizo todo el seguimiento porque era amigo de la familia. Era un señor que había nacido en Guadalajara, era conocido de la familia de la madre de Fortuny, y aquí lo tenemos. Y además es un hombre que es interesante porque fue, además de médico, bueno, aparte de político también, conservador, pero él fue propietario de la azucarera de Santa Juliana, bastantes años más tarde, uno de los empresarios que también con sus plusvalías que ganó, pues hicieron la Gran Vía. Hicieron la Gran Vía y uno de los edificios de la Gran Vía les perteneció a su familia, el doctor Juan Creus Manso. Y la otra fotografía de Mansausier es interesante porque se ve al pequeño Mariano Fortuny Madrazo a la izquierda, se ve allí a la izquierda, es de las primerísimas fotografías que se conservan de Mariano Fortuny Madrazo, el 31 de agosto del año 1871. Y entre otros, pues el personaje que está sentado es Federico de Madrazo. Aquí el más joven al lado del pintor es Ricardo. Cecilia está de pie al lado de Fortuny. Este personaje que está aquí es Isabel. Y estaba también Carmen Bastán, está también allí, que ahora después. Y por supuesto la pequeña María Luisa, que era la hija mayor y hermana de Mariano Fortuny. Y el otro foco de interés de Mariano Fortuny estaba en la ciudad. En la ciudad porque primero también le interesaba como escenario de algunas de sus composiciones, y también porque concretamente en el Albaicín iba a conseguir algunas de las piezas más valiosas que enriquecieron su colección artística. En la carrera del Darro, en esta acuarela y en el dibujo lo pone de manifiesto. Además sabemos que la frecuentó porque muy cerca, y en este cuadro se ve perfectamente, está la casa donde halló el famoso azulejo Fortuny. Un azulejo de enorme tamaño que logró comprar para su colección y que actualmente se encuentra en el Museo Valencia de Don Juan y que fue expuesto por primera vez, en la exposición del Museo del Prado que se clausuró hace unos meses. Entre los muchísimos dibujos está el del álbum de Granada, que ven ustedes aquí, donde uno de los temas de interés del artista es las tapias de esos jardines privados, de los que sin duda uno de ellos fue el de su casa, probablemente, las calles empinadas con puntos de fuga que les permitía al artista travestir la perspectiva tradicional, introducir una perspectiva novedosa también en sus composiciones. Ello se lo posibilitaba el intrincado trazado de las calles del Albaicín, los detalles arquitectónicos, las zapatas, los canecillos, tanto de la Alhambra como en este caso un dibujo de la Cuesta del Chapí, o esos zaguanes que a veces por adaptarse a las orografías de nivel del Albaicín, pues permitían soluciones raras como ubicar una escalera para poder acceder al patio, ¿no? Circunstancia que sucede, por ejemplo, en la misma casa de Castril, donde está ahora mismo el Museo Arqueológico, sin decir que esto sea de él. Por supuesto, la Capilla Real, ¿no? La Capilla Real, donde hace este apunte muy rápido de la sacristía y todos sus elementos decorativos, o la cripta donde estaban enterrados los reyes, o incluso las estatuas orantes de Fernando y de Isabel. Y especialmente la espada y el cetro. La espada, que sabemos que localizó a un maestro de forja y trabajó con él para hacer también unas espadas, no la de Fernando, pero sí espadas que luego introduciría en algunas de sus obras. Y esta magnífica dibujo del bajorrelieve del águila imperial, que es el escudo de los Reyes Católicos, que está en la reja de la Capilla Real. Y un cuadro como el de El afilador de sables, que no dejaba de ser un cuadro orientalista, sin embargo, aquí vuelve a componer Fortuny algunos de esos rincones que ha visto. El de la izquierda es parte de una zona de cuevas
del Sacromonte, mientras que el de la derecha es el arranque del patio, o sea, de la Puerta de la Justicia. Y entre medias, una anécdota como es alguien que afila el sable, una actividad que él vio en Marruecos, y probablemente en Granada, y que construye, por supuesto, al fondo pone el mar, como si fuera también un lugar ajeno a Granada, y sin embargo es un cuadro que está concebido en Granada y con esos rincones de Granada, y que hoy conocemos también gracias a la mucha información que se ha ido arrojando. Y el maravilloso Ayuntamiento Viejo de Granada, que está en el Museo de Bellas Artes, que pertenece a la colección museística de la Junta de Andalucía, que fue una auténtica odisea conseguirlo para el patrimonio andaluz, pero que, bueno, pues afortunadamente pueden ustedes contemplarlo en el Palacio Carlos V. Y agradezco mucho a Ricardo, que está por ahí, lo he visto, que ha venido el director. Bien, se puede hablar muchísimo de esta maravillosa pieza. Una pieza, yo voy a contar quizá una anécdota, y es que también en las cartas se dice que cuando Fortuny estaba pintándolo, al lado tenía a Ricardo, que también estaba tomando algunos detalles, y que hizo gentes. O sea, cuando estaba pintándolo se pusieron personas alrededor porque verdaderamente les llamaba la atención el proceso. Hay una foto muy interesante de este cuadro cuando aún no se le han pintado las figuras, con lo cual sabemos que las figuras, siguiendo el procedimiento técnico de Fortuny, no se colocaron hasta el final. Son escenas costumbristas en la misma línea, incluso esta de la esquina es una mujer con un niño, que luego él, también hay una tablita donde pinta a su propia esposa comprando en un puesto de verduras con el hijo, con Mariano Fortuny, y que lo recuerda. Pero que también es la calle de Oficios, pero es una calle que recuerda cómo podía estar, por eso esta fotografía tan pintoresca con las cabras pastando en esa calle Oficios, pero que todo ese primer plano que ven ustedes, la tapia, los jardines, es una licencia que se toma el artista para hacer ese mundo pictórico que existe en esa imaginación, pero que parte de la realidad. O incluso a la derecha, la verdad es que le está dando la luz aquí y no se aprecia muy bien, pero es la Virgen de las Angustias, ¿no? Es una de las hornacinas con la Virgen de las Angustias, que también pintará en estos detalles. Esta de aquí se asemeja más que la otra, y junto a un otro detalle urbano, pero de este mundo barroco, ¿no? Que le sugieren tantas ideas en estas tablitas que pertenecen hoy a colecciones privadas. Otro cuadro como el de Un patio de Granada, recuerden las palabras con las que yo comencé: vendremos a pintar patios y gitanos. Aquí tenemos un patio que realmente es una plaza, Se especula sobre dónde ubicar algunos rasgos de identificación de este cuadro. Hay quien dice que puede ser la parte de atrás de la calle Real, porque hay un punto de fuga y este dibujo quizás permite poder afianzar esa idea, pero también es verdad que se habla de que era un área la que le llamaban Casa de los Cocheros, al lado de donde él alquiló su casa en el Realejo Bajo. Y esta, perdonen por la fotografía porque no es muy buena, pero el cuadro sí me parecía muy interesante. Es una niña entre árboles en la Cuesta del Rey Chico, porque es un auténtico testamento en el sentido de cómo la vida, ¿no?, al final humana, y la vida vegetal le llama poderosísimamente la atención a Fortuny y la plasma en esta sinfonía, ¿no?, de tierra y vegetación, donde el almez muerto de la Alhambra está protagonizando realmente la escena. Sepan ustedes que las raíces que se ven ahí servían, es un árbol que a pesar de muerto tenía, a pesar de no tener vida, ¿no?, tenía una función, y es que por un lado sus raíces, sus sólidas raíces, representaban el sistema de sujeción de las laderas del conglomerado Alhambra. Y además, por la rigidez de las propias raíces, se aprovechaban para hacer los utensilios de labranza, lo cual era un árbol que tenía todas esas virtualidades. Y esta niña indefensa allí postrada con los pies cruzados,
sentada al sol. Es una excusa que le sirve al artista para generar toda esa sinfonía. Lo mismo que ese tiempo de ensoñación, que era como se titulaba en algún caso la exposición que se hizo aquí en Granada, con este maravilloso almuerzo en la Alhambra, que más que en la Alhambra, sin duda parece que fue en su casa del Realejo. Un maravilloso composición, ¿no?, donde vemos el paso de los días felices, a Cecilia, que la pinta, también a Carmen Bastán, la gitana blanca, como la denominaban, por su belleza, y los dos hijos del artista que están... Bueno, estoy viendo estas fotos tan horribles porque yo las tengo a buen color, pero el cañón lo ha desdibujado completamente el color, ¿no? El detalle, es curioso el detalle, porque en el detalle donde está pintado el niño, rubio, por cierto, era un niño rubio, no está con la hermana, está con una señora que lo está sujetando, porque si no se caería. Sin embargo, el sentimiento del artista era el de pintarla con la hermana, con sus dos hijos, los dos hijos de la familia. Aquí lo vemos, y pequeña tablita con esa anécdota y al mismo tiempo también sutileza, ¿no?, de cotidianidad, ¿no?, de normalidad también, de integración de vida del barrio, como fue esta pintura hecha, se sabe, con un apunte rápido, de vendedora de verduras en Granada, que no es ni más ni menos que Cecilia Madrazo y su hijo, comprando puestos de verduras. Otro foco de interés que él tuvo, por ir completando, es los conventos. Los conventos resultaban muy atractivos para el artista, por los conventos de clausura. Y dice, he pintado más de 15 conventos de monjas y he visto cosas que hacen temblar. Se diría que estamos en tiempos de Felipe II, porque le sobrecogió muchísimo el aspecto, en fin, de recogimiento y de sacrificio y de hasta martirio, en buena parte, que muchas de estas monjas de clausura sufrían, porque decía que las había visto cubiertas con un largo velo negro, como las pinta aquí, y los pies desnudos, horribles de ver por los efectos, ¿no?, de ir descalzas y hacer su vida descalza, ¿no? O, ya vuelvo a insistir, quizás me repito un poco, los jardines, las tapias de los jardines, los detalles, los soportales, y ese jardín que pintó tanto a su hija, María Luisa, el jardín de Casa Fortuny, un jardín que, por cierto, tiene un ciprés que se le ha ido la vida, ¿no?, un ciprés seco, y todo ese ambiente feliz que traduce también el propio personaje de la hija, que está con una muñeca, en un gesto también muy cotidiano, ¿no?, de llevándola como si andara, ¿no?, como si aprendiera a andar. Una muñeca vestida de volantes, ¿no?, que también es un rasgo de tipismo, ¿no?, algo que identifica a lo español. Y el mismo jardín, pintado en este jardín de Casa Fortuny, donde su cuñado Raimundo terminaría, es decir, la figura de Cecilia y del perro las acabó Raimundo después de que muriera Fortuny, porque no la acabó, y la fotografía se realizó, hay una fotografía que se realizó antes de que se acabara. Voy a ir pasando ya muy rápido, porque esto es un poco abundando en todas esas focos de interés en el Albaicín, cómo en mitad de su estancia granadina vuelve a Marruecos con Tapiró y con Ferrandi, provee de nuevos temas a Goupil, porque su marchante en París le hace un auténtico seguimiento, un acoso casi, porque quería asegurarse todos los cuadros para poder hacer el negocio en el que había invertido. Este cuadro de marroquíes, empezado en Granada, terminado en Roma, mandado a París, o el arcabucero, también un personaje que dice soldado de la época de Velázquez, es lo que dicen las cartas de Ricardo, que también he hecho para el mercado. Esas cuevas de gitanos en Granada, también niñas, ahí tenemos ese posible rincón plasmado en el afilador de sables, y una fotografía, en este caso es una tarjeta postal del año 1870, en un espacio muy similar al que él elige para este
retrato, esta pintura. El costumbrismo es el otro tema que le atrae, como no, el viejo al sol, el hombre desnudo o el viejo, son tres facetas de un interés también, una excusa, vuelvo a decir, insistir, para ver el efecto de la luz en el cuerpo humano, un reto pictórico para el artista que lo llevó no solo al plano de la arquitectura o al plano de esas composiciones más tramoyescas, sino también a enfrentarse con la figura humana y a resolverlo con solvencia como era su condición, ¿no? La gitana Carmen Bastián, que Fortuny la encontró en el Barranco de la Zorra, según el relato de José Castro y Serrano, publicado en la Ilustración Española y Americana, cuando contaba 15 años, era una gitana muy bella, que sabía bailar, casi prácticamente la familia Fortuny la adopta, por lo menos el tiempo que está en Granada, incluso después ella se va a Madrid. Cuentan que después de alguna historia un poquito, en fin, particular, por un desengaño amoroso se terminó suicidando, pero en cualquier caso para él fue una fuente de inspiración. Incluso pinta este cuadro, un cuadro que se ha escrito mucho sobre él. Hay que ponerlo en relación también a ese ambiente desenfadado que algunas veces los artistas, hasta el más comedido como Fortuny, pudo protagonizar. Recuerden que Courbet había pintado El origen del mundo, focalizando en el sexo femenino el tema principal del cuadro, y en la línea de esta corriente un poco más también de pintura, podemos situar este cuadro de Carmen Bastián, a la que vemos bailando de una manera también elegante en el jardín de Granada, en un jardín de Granada, el jardín de Casa Fortuny, y donde aparece como parte de la ambientación una de las piezas que el artista incorpora a su colección de antigüedades y que actualmente se encuentra en la Frieze Collection de Washington. Un tema, ya para ir terminando, que también trató Fortuny y que era frecuente en la época, tanto fotografiar a las personas muertas como pintarlas en el lecho de muerte para recordarlas. Eso hace él con la señorita del Castillo, que era la hija de los dueños de la pensión de los Siete Suelos. Tuvo, por desgracia, el infortunio de asistir al fallecimiento de esta joven, que era bastante bella, según decían, y también asistió a una costumbre rara, que era la de cuando la gente joven moría inesperadamente, se solía exponer el cadáver del muerto, en este caso esta chica, para el que lo quisiera rendirle, ¿no? Pues el pésame, en vez de entrar a casa, la ponían fuera. Y curiosamente, entre esa idea y también el hecho de que se cruzaba las fiestas del carnaval con el entierro de esta chica, porque sucedió en la misma época, él concibe un sugerente cuadro que se titula Los contrastes de la vida, donde por un lado el carnaval y por otro lado el entierro son parte de ese cortejo, ¿no? Que casi es filosófico, ¿no? Casi es un reto para el artista, o por lo menos una propuesta para la reflexión. La muerta es la señorita del Castillo, está basada en el hecho real que él percibió, lo mismo que el carnaval, que era, en el caso de Granada, pues se celebraba, y se celebraba un poco al estilo veneciano, que incluso terminaba, después de darse una vuelta por todas las calles de Granada, terminaba en el Salón, que era el lugar, esta es la Alameda del Salón, en las fiestas del carnaval. Y como digo, que voy a ir ya terminando, les quiero contar una anécdota que se ha sabido muy poco sobre ella, meramente se contaba, que es una excursión que realizan de 4 días a Guadix y que visitan Guadix y la Calahorra entre el 10 y el 14 de marzo del año 1872. Hoy lo sabemos con mucho más detalle al haberse sacado a la luz, y es uno de los libros que se va a presentar el viernes que viene, aquí a la misma hora, que les invito por si quieren continuar esta charla fortuniana. Bueno, pues
por esta carta de Ricardo a su padre sabemos que el grupo lo compusieron Mariano Fortuny, un amigo que no cita y no sabemos cuál es, el pintor George Clarín, su padre y Ricardo de Madrazo, que salen de la Puerta Real a caballo a las 7 de la mañana, que siguen una ruta que pasa por Diezma, donde se toman un refrigerio en un ventorrillo, paisajes del Valle del Zalabí, que no lo he encontrado con la Sierra Nevada, que es lo que en marzo todavía pueden ellos ver, el contraste, ¿no? Visitan Guadix, donde se hospedan en la Posada de las Naranjas. Allí visitan el barrio de Cueva y Catedral y a las 6 de la mañana del día siguiente temprano salen a la Calahorra, visitan el castillo que está en manos privadas, almuerzan allí, los guardeses del castillo le hacen la comida y finalmente regresan a Guadix para el día siguiente levantarse temprano. Este es el paisaje del Valle de Zalabí, con las letras, ¿no?, de Ricardo describiendo. La Sierra Nevada cada vez se presentaba más grandiosa, a cada paso nos encontrábamos con arroyos de agua tan cristalina. Lo hicieron a caballo, lógicamente era una excursión idílica, pero los pobres terminaron con un gran dolor de culo, con perdón, de trasero, tuvieron que ponerse apósitos de vinagre, según cuentan, y bueno, pues al final la excursión mereció la pena. Fotografías del barrio de las Cuevas, he intentado que sean más o menos de la misma época, en este caso no conozco a los fotógrafos, y el castillo de la Calahorra, el imponente castillo de la Calahorra, donde está bien conservado, una vez más, la alusión, es del tiempo de Carlos V, bastante grande, tiene un patio en el medio y un torreón a cada lado. Y ya muy rápido, porque no les quiero cansar, aquellas piezas que formaron parte de su colección, que las compró en Granada, que no son piezas cualquiera, son grandes piezas que hoy forman una masterpiece de los museos donde están, el llamado jarrón Fortuny, del que da cuenta a su amigo Goyena en una carta, llamado el vaso de Salar, que lo iban a vender en pública subasta y al final lo compró Fortuny, y que también pues, le hizo ese soporte es un diseño del propio Fortuny, inspirado en las formas de las cabezas de los braseros, ¿no?, de los braseros ciríes en este caso. El jarrón Fortuny Simonetti, que perteneció primero a Fortuny y después a su amigo, que hoy está en el Museo de Arte, en el Museo de la Alhambra, con dibujos también, donde pone de manifiesto los ensayos de cómo podían haber sido esas primeras ideas para los soportes. El vaso de la Frère Collection, que miren ustedes dónde lo encontró, como macetero en un patio del Albaicín. Ese es el famoso vaso de la Frère Collection, que tenía perdidos prácticamente ya la loza en color dorado, nada más que se conservaba la de azul cobalto, los pocos toques de dorado se habían perdido, y el maravilloso azulejo Fortuny. Un azulejo que al sacarlo del lugar donde estaba la llamada Casa de la Chancillería, y que ahora parece casi con toda probabilidad que es una casa actual de un arquitecto muy conocido en Granada, que al sacarla, como digo, una de las esquinas del azulejo Fortuny se destruyó, no se encontró, se perdió. El caso es que Fortuny la restauró. Y también sabemos por las cartas que hizo pruebas en un taller del Albaicín, sin muchos medios, pero hizo pruebas para conseguir el efecto del lustre dorado, de esa técnica por la que las piezas nazaríes fueron mundialmente famosas, y después las de Manises también las desarrollarían. Y ahí lo dice: el otro día estuve en una alfarería probando el Reflex Metallic y a pesar de lo mal ensayado y las peores condiciones del horno salió bien, obteniendo 3 tones, uno de ellos de un vigor y tono como pocos platos he visto, con que ya ves que no es una dificultad, y creo que si uno se ocupara en ello obtendría pronto la perfección. Pone de manifiesto de Mariano a Raimundo, a su otro cuñado. También parece que pudo ver algunas de estas lámparas de aceite, como una que se conserva en el Museo de la Alhambra, como pone de manifiesto ese dibujo,
o esos tejidos, como la alfombra de las Alpujarras, llamada así en este pequeño óleo sobre tabla de la colección del Salvador Dalí, esta también perteneció a Salvador Dalí, y la cerradura de puerta de arte hispano-musulmán. Una colección que su cuñado, Ricardo, ya algo posterior, pudo reproducir en este cuadro maravilloso del que existen también fotografías de su propio atelier, donde identificamos el famoso jarrón del Hermitage, el jarrón de Salar, la Frère Collection, el león de Monzón, llamado así, un león que está en la colección del Louvre, en el centro, no sé si lo ven ustedes en la vitrina central, numerosos platos de reflejo metálico, también adargas, una adarga, esta adarga no es auténtica, es una adarga que él manda a hacer para que pueda formar parte también de atrezo de sus cuadros, y todo con los tapices y los tejidos que envuelven. La estela de Fortuny no quedó en él. Ya hemos dicho que cuando él pintaba en Granada coincidieron otros artistas. Uno de los que incluso él llegó a conocer es Adolf Schill. Adolf Schill, aunque este cuadro está fechado en 1886, sin duda se gestó y tuvo que ver algo el propio cuadro de Fortuny, que es anterior, ¿no? Aunque en este caso Schill, siguiendo esa estela, trastoca también las partes de la Alhambra y convierte el cuarto dorado en el cuarto con alberca, ¿no? Que convierte el suelo en alberca. Quizá, evidentemente, las influencias de las fotografías de Lauren sin duda están presentes también en la obra de Schill. Y por citar solo dos, uno extranjero y otro nacional, de los muchos que podíamos continuar hablando, Marín Rico, su amigo, su confidente, una persona que luego vivió en Venecia y que también protegió a la familia cuando se instaló allí, cuando ya Fortuny fallece, y que pinta esta fantástica Torre de las Damas desde una perspectiva muy similar a la fotografía de Lauren que yo he puesto, y donde también participa este pequeño grupo infantil, casi anecdótico, pero al mismo tiempo delicioso. Participa, como digo, de esa estética de la sutileza y de la elegancia del propio Fortuny, como podemos también corroborar en el estupendo cuadro de la escuela, que se trajo también en otras ocasiones, me acuerdo en la exposición de Ángel Barrio, y donde sobre una temática que es al final una lección de costura, se hace un estudio psicológico de cada uno de los niños, de las niñas en este caso, de cómo toman la lección de costura. Unas están distraídas, otras están afanadas, otras están consultándose. Es una auténtica lección de psicología infantil ante un taller de costura. Y el marco, en la misma estela de Fortuny, incorporando esa puerta que habían recuperado, ¿no? Que habían descubierto en la misma sala de Dos Hermanas, y la ventana en el momento anterior a ser descubierta en el oratorio del Partal. Y aquí las dos fotografías de Lauren poniéndolo de manifiesto. Bien, la Granada de Fortuny lo he hecho un poquito en retazo. La propia Granada recordó a Fortuny con una plazoleta, la Plaza Fortuny, y al lado de la Plaza Fortuny está esta placa, donde en una fecha muy temprana, por eso la he traído aquí, en el año 1874, justo al poco tiempo de fallecer Fortuny, inesperadamente, muy joven, 30 y pocos años tenía, con todo por hacer, pues falleció, ¿no? Falleció en Roma, posiblemente por unas fiebres de malaria, lo que se dijo, aunque se especuló mucho sobre esa muerte temprana. Está rodeado de cables, muy mal, fatal, y quizás pues a lo mejor merece la pena cualquier otro esfuerzo por alguien que creo que trasladó no solo los mejores años de su vida a la pintura, sino también la hizo universal, como es su propia obra. Hay que decir, en honor a la verdad, que Mariano Fortuny, por aquellas cuestiones de la crítica del arte, como no sabemos si su arte hubiera evolucionado hacia el impresionismo, que yo creo que iba camino de ello, pues hubiera sido nuestro gran impresionista, que no lo tenemos. Lo tenemos Aureliano del Castillo,
que abraza el impresionismo ya muy mayor, con más de 70 años, pero no tenemos a un gran impresionista, hay que trasladarse ya a Sorolla, hay que hablar ya de Sorolla, que cronológicamente es un poco posterior. Fortuny hubiera sido sin duda el gran impresionista, creo yo. Por aquello de la crítica pasó como a un segundo plano frente a las vanguardias, frente al mundo de orientación de las vanguardias. Y hoy en día se reivindica también su labor, porque pienso que Fortuny, además de haber sido una persona que demostró su cualificación profesional, su buena boda y también su particular mundo artístico, fue una persona que incorporó nuevas perspectivas y una nueva manera de trasladar la luz a la pintura, que no deja de ser parte de la esencia de la historia del arte. Así que muchas gracias. Disculpe porque